10:30 clavaditas, aquí en la mañana de FM Re. Y vamos a hablar contigo, Gaby del Elisi. Vamos a chusmear. Ay, sí. Chusmear Sí. cómo está Milei en las redes. Me encanta. Esto que a nosotros nos fascina, gracias a la gente de ADOC que todos los meses nos manda este laburo que hacen acerca de lo que ellos llaman la conversación digital, es decir, cómo va manejando las redes, cómo se va manejando el sentimiento hacia Milei, positiva, negativamente, a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, esto lo hacen mensualmente, por lo que, bueno, ahora tenemos la mirada de lo que pasó en este último mes, ¿no? En el mes de abril, cosa que puede cambiar permanentemente, porque además, justamente, las redes sociales tienen un dinamismo. Es tan líquido eso, claro, diría Bauman. Tan líquido, pero tan líquido que todo puede cambiar de un momento a otro. Pero sí lo que se ve acá, como para ir empezando a chusmear, es que hay una tendencia, primero, hacia menor cantidad de menciones a como había arrancado el gobierno de Milei, allá, digamos, sobre todo en los primeros meses del 2004, ¿se acuerdan que copaban todo, digamos, las redes, sobre todo las redes sociales, que había sido uno de los lugares que le dio mucho impulso, por supuesto, a la candidatura y luego a ganar las elecciones? Bueno, tenía realmente una densitud que ahora está dejando de tener, y lo que se está advirtiendo es que ya directamente esto es una tendencia. Dejó de ser novedad, digamos, nos aburrimos. No, y además la tendencia hacia la baja es algo que se está consolidando mes a mes. No hay nada que haya pasado en los últimos tiempos que lo haya tirado nuevamente para arriba, por lo menos en la cantidad de menciones, en lo que se habla, en la conversación que se tiene sobre Milei en las redes sociales. De forma positiva o negativa. Acá es todo aunque sea junto. Positiva y negativa. Bien. Esto es así. La negatividad, de todas formas, en la agenda económica del mes pasado estamos hablando, sobre todo en el último tiempo, los últimos días del mes, también la muerte del Papa Francisco es algo que, por supuesto, dominaron la escena, digamos, de las redes sociales, y la salida del cepo ayudó un poquitito, pero no alcanzó. No alcanzó. Entonces, la tendencia negativa, además de que bajan la cantidad de menciones, la tendencia negativa se estabiliza. Y ahí lo estamos viendo, es bastante impresionante porque la torta habla, digamos, de una negatividad del 49%, positivismo 39%. Recuerdo que esto estamos hablando de las redes sociales, sobre todo de X. O de Twitter, como quieran llamarlo. Me gusta decirle Twitter todavía. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, y esto si digamos uno se va a los análisis anteriores de los meses anteriores, esto se va consolidando. Igual la negativa está bastante... empieza a bajar, digamos, o en realidad empieza a hacerse sentir cada vez más el sentimiento negativo. Entonces, bueno, básicamente es que lo que refleja esto es que, a pesar de los anuncios económicos, esta negatividad hacia Milei supera a la positividad, que era lo que veíamos ahí. El comunicado por la muerte del Papa, aparentemente, según el análisis que hace la consultora ADOC, empeoró incluso las cuestiones. Lejos de beneficiarlo, despertó mucha crítica. El sentimiento digital hacia Milei, entonces, en promedio, en el abril del 2025, es menor al el volumen de conversación. Menor el volumen de conversación, más negatividad, son los indicadores que caracterizan esta etapa de la imagen de Milei, ¿no? La tendencia negativa que se equipara a principios del 2024, ¿no? Ahí fue uno de los picos de negatividad. Si quieren, después se fijan, pero digamos, en esa línea de tiempo que es, sí, digamos, ahí es donde hay una cierta continuidad. Vamos a ver, la línea roja, por supuesto, es la negatividad, y vean los saltos que va pegando. Pero, digamos, de alguna manera ya en el último tiempo empieza nuevamente a estabilizarse. El último salto, que fue con lo de Libra, debió haber sido. El último salto fue lo de Libra, exactamente. Si nos vamos al año pasado, también hubo picos de negatividad. Por ejemplo, dos cuestiones importantes. Una fue la marcha universitaria, y también este año fue el discurso de Davos. Claramente eso, digamos, marcaron los picos de negatividad. Y ahora vuelve a subir, y ahí está.
baja un cachitito y en el último, por esto que mencionábamos de lo del cepo. Justamente lo que advierte la consultora es que el cepo no alcanzó. Fue una posibilidad de positividad en la imagen de Milei, duró muy poco, que era eso que veíamos. El fallecimiento del Papa, como mencionábamos, también ahí estuvo muy presente en las redes sociales, y la que se mandó Milei, digamos, más allá de ese anuncio muy formal, ahí empezaron a surgir nuevamente todos los videos en las redes sociales y sobre todo en Twitter de lo que pensaba verdaderamente Milei acerca del Papa Francisco, que además el llegó maligno de la tarde tierra, al velorio del Papa, ¿no? Exactamente. Encima de todo. Y escribió mal el nombre en el comunicado. Todo mal. Proyección del sentimiento de los 10 temas más importantes en la conversación sobre Milei en el mes de abril, y ahí lo vemos. Esto también es interesante, ¿no? Porque ahí se menciona el Papa Francisco, y eso es lo que más negatividad le dio. Yeah. Después Karina Milei, también con una posición la gente sobre Karina Milei con una posición muy negativa. Y después, bueno, aparece Trump, el Fondo Monetario, la pobreza, el Che Milei también aparece ahí como medido, si se quiere, en cantidad de menciones. Vamos al siguiente, que también es interesante, porque lo que plantean es que el gobierno no está logrando dominar la conversación económica. Entonces, logra instalar, dice, encuadres favorables en torno a los temas económicos, pero hubo otros que se le escaparon de control, ¿no? El tema económico obviamente es importante. Hay mucha gente que por ahora sigue teniendo ese hilo de esperanza gracias a esta especie de estabilidad, que por supuesto después siempre Martín nos cuenta, digamos, qué hay detrás de todo esto y qué es lo que viene, digamos, cuál es el futuro cercano en relación a esto. Pero vamos a ver, la primera torta es el sentimiento en relación al tema cepo, ¿no? Dentro de la conversación sobre Milei. La segunda es el sentimiento en relación al tema pobreza dentro de la conversación sobre Milei. Y entonces ahí lo que vemos es que hay algunas que siguen mejorando. Por ejemplo, el sentimiento sobre la pobreza es, digamos, en relación a Milei siempre esto, ¿no? Milei como cabeza, Milei y pobreza. ¿Qué pensás? No, todo mal. Casi el 60%. Claro. ¿No? Entonces, Milei y el cepo, ¿qué pensás? No, está bastante bien que hayan levantado el cepo, 55%. Ahí lo vemos claramente, digamos, cómo eso va afectando. Y también esto se ve en la comparativa entre volúmenes de menciones, sentimientos en los principales temas económicos alrededor de Milei, que va fluctuando, pero siempre a la baja. Sobre todo el tema menciones, siempre a la baja. El anteúltimo cuadro, este es el gobierno logra instalar el cepo como tema de conversación. Ahí tenemos 770.000 menciones totales. El tema de mayor impacto del mes fue efectivamente la salida del cepo y la posibilidad de comprar, supuestamente la posibilidad de comprar dólares. Sí. Y además, cuando hablamos de salida del cepo, todo el mundo ya sabe que es un medio una engañapichanga, ¿no? Digamos que no es que se salió del cepo así. Es que por lo menos hasta fin de año esto no va a ocurrir. Bueno, esta conversación tuvo más de una semana dominando la agenda argentina de las redes sociales, más allá incluso de la conversación sobre Milei. Y del cepo no se había hablado hasta el momento. El gobierno logra instalar fuertemente ese tema. El Fondo Monetario y la pobreza todavía no se instalan. Esto es evidente que por ahora no está pasando. Ya pasó más de un año y medio el gobierno de Milei y esto lo venimos diciendo permanentemente. Es un tema con el que convivimos permanentemente. Es decir, la gente la está pasando mal, hay mucha más pobreza, digamos, hay mucho menos poder adquisitivo, es decir, el sueldo te alcanza para cada vez menos y sin embargo eso no se instala como conversación en las redes sociales. No se habla mucho de eso. El dólar, por supuesto, ahí también estuvo presente, sobre todo en los últimos 6 meses. Y sumó más de 2 millones de menciones. El tema dólar y de la posibilidad de ir a comprar dólares, o que nosotros tenemos porque nos alcanza muchísimo para ir a comprar dólares. Le sigue ¿No la conversación. tus 5 millones todavía? Sí, no. No tuve tiempo. No, pero porque, claro, por falta de tiempo, porque colgué, pero ya me voy a poner las pilas. Sí. Y después le sigue en la conversación, esto está interesante, el tema inflación. Atención, porque acá empieza
a producirse algo interesante, que es que antes, o por lo menos en el último tiempo, evidentemente como estaba bastante estabilizada la cuestión, no se hablaba, pero ahora sí. Y ahí tenemos más de 1 millón de menciones sobre tema inflación. Es un tema que preocupa y esto lo ven. Mira. Desde el gobierno. Esto lo ven, por eso también la preocupación de que no se vaya todo al no se por dispare acá, otra vez. y porque están muy preocupados por, digamos, los números que van a dar, no solamente hoy Sí. el INDEC, y bueno, y antes de ayer que fue lo de la inflación de la ciudad. Vamos con el efecto Papa Francisco. Es el próximo cuadro, el cuadro número 5. Entonces, ahí aparece Milei, que después de la muerte del Papa, evidentemente despertó mucha negatividad hacia el presidente. Los usuarios opositores ahí coparon mucho la agenda y las redes sociales. Bueno, ahí se les contestó muy rápidamente a ese saludo bastante impersonal que hizo Milei en relación a la muerte de Francisco, y por supuesto le recordaron todo lo que dijo hasta hace 2 minutos nada más. El viaje a Roma por el funeral fue un tema también del que se habló muchísimo, con muchas críticas por justamente lo que decía Carla, esto de haber llegado tarde y ni siquiera haber podido despedir a cajón abierto al Papa Francisco, siendo él el presidente del país al cual pertenecía el Papa Francisco. Y ahí vemos en la torta el sentimiento sobre el Papa Francisco en la conversación sobre Milei, o sea, Papa Francisco relacionado con Milei. Y 6 de cada 10 menciones sobre la muerte del Papa en relación a Milei fueron críticas hacia el presidente. O sea, el 60% de la gente, bueno, opinó negativamente en relación a lo que Milei representa frente al Papa Francisco. Un porcentaje de neutralidad que, bueno, compone, dice, adopto a las noticias periodísticas sobre el tema. Hay ahí algo que hay que ver, en todo caso, que es como Milei se para frente a estas cuestiones que tienen una trascendencia internacional y cómo eso pega en los argentinos y en las argentinas. Por supuesto, esto siempre acotado a las redes sociales, e insisto siempre a Twitter. Y las dos tortas de la comparación del sentimiento con la conversación general sobre Milei. La primera dice 4 días posteriores a la salida del cepo y 4 días posteriores a la muerte del Papa. Y ahí es interesante porque se ve la diferencia entre lo que pasó luego de la salida del cepo y luego de la muerte del Papa Francisco. O sea que ahí aumenta, por supuesto, la negatividad. 54%, digamos, en relación a la muerte del Papa Francisco, y la negatividad en relación al cepo solo llega al 38%. Es decir, ahí tiene mucha más positividad, que es lo que estamos viendo ahí abajo. Bueno, y por último, y con esto ya terminamos, para no hacerlo tan engorroso, ¿qué pasa con el tema de los mandriles, con la batalla cultural libertaria que no parece no terminar nunca? Bueno, en las comunidades digitales, ahí el uso de los términos mandril, mandriles, se instala, por supuesto, en la conversación argentina como una marca, como un sello de agua dirigido a todos los que levanten la voz en la oposición contraria al gobierno. Desde el arco opositor no están pudiendo instalar términos que puedan competir con eso, así que mandriles está ahí arriba, instaladísimo, más allá de todo lo que venimos diciendo, que las menciones van bajando y que la negatividad se está instalando. Lo que se ve es la evolución, ahí estamos viendo la evolución del término de los últimos 6 meses en comparación con el Che Milei. Por supuesto, la violeta es mandriles y el Che Milei es la que está en verdecito. Ah, pero mira, en algún momento de la historia sí, la superó. La superó. En algún momento sí. Un pico. Pero sí, ahora no. Pero porque sobre todo en el último tiempo Milei, calculo que empezó justo ahí en abril, pero por ahí lo tiramos un poquito más para atrás, pero una batalla contra el periodismo absoluta. Entonces eso movió mucho más el concepto, ¿no? Porque él lo tuitea todo el tiempo. Ustedes saben que él no gestiona, tuitea. Y el ecosistema libertario replica. Y eso me imagino que le dio un impulso. El Che Milei suele utilizarse para los comunicados de Cristina que salen una vez cada tanto, ¿no?
Y fíjate que en el último cuadro, en el último gráfico de abajo, es súper interesante ver cómo logran instalar porquerías, básicamente, y se deja de hablar de lo importante, ¿no? Digamos, esto es, insisto, el violeta, que es el que hace el pico ahí, es el tema, digamos, de los mandriles. Después, el verdecito es educación pública. Mira. Wow. Es un poco impactante esto, ¿eh? Igual es mucho más parejo en términos de Sí. emisiones, ¿no? Digo, tiene menos... Lo rojo es salarios, Claro. o sea, fíjense de lo que se habla de los salarios, que Ah. es lo que está ahí abajo, muy poquito, muy poquito. Qué barbaridad. Y también pusieron de la agencia ADOC, que es casi que ni se ve porque está Sí. pegada a la raya blanca, ludopatía, ¿no? Que, digamos, es un tema que pusieron que les parece interesante, digamos, desde la consultora, y dijeron, bueno, miren, estas son cosas importantes, ¿no? Tema salario, tema educación pública, tema ludopatía, bueno, no. Siempre en las redes sociales, y estos lo han logrado instalar, se habla de esta, digamos, de esta especie de batalla cultural que quiere dar Milei. ¿Por qué insulta Milei? Bueno, porque las redes lo premian. Claro. Esa es una buena conclusión, ¿no? Entonces, y sobre todo con el cuadro de abajo se ve. Se habla de las cosas importantes y la verdad que muy poco. Se habla del tema de los mandriles, sí. ¿Logran instalarlo? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente les da resultado. Esto es fascinante, ¿no? También te demuestra primero cómo estamos desviados en el eje de discusión, pero la importancia de generar un concepto. Exacto. ¿no? Una palabra clave. Lo hizo Milei en la campaña. clarísimo. Sí, sí. Con Es la- con bueno, Casta. bueno. Sí, Lo son tienen buenos. clarísimo. Con Casta ellos ganaron la elección con esa Claro. palabra y ahora están yendo por todo con Con el mandriles. tema de los Sí, mandriles. y aparte van como corriendo la definición del enemigo, ¿sí? Durante un tiempo eran los econochantas, ahora son los periodistas, Ah, finalmente todo eso configura a los mandriles, así que sí. Muchísimas gracias, Gaby, por estos datitos. En un ratito va a hablar Manuel Adorni. Va a hacer un anuncio. Tercer día consecutivo que labura. Un anuncio Impresionante. todos los días, dijeron. Todos los días. Y no va a recibir preguntas, al parecer. 12 minutos nos están separando de las 11. Seguiremos en vivo hasta el mediodía aquí haciendo Portate Bien. Portate bien. O no tanto. Carla Pelliza. En las mañanas de Re.